Buenas tardes. Hoy tenemos varios temitas. Voy a comenzar con el módulo Time. Este tiene algunas utilidades para medir el tiempo. Por ejemplo, utilizando, eh, utilizando AskTime, podemos ver la fecha, pues ya en código ASCII, o sea, pues en texto normalito. Pero si utilizamos el método Time, él devuelve el número de segundos contados a partir del 1 de enero de 1970. Bueno, eso depende de cada computador, ¿no? Pues uno puede mirar acá y en general, pues digamos que Windows y Linux toman esa fecha. De todas formas, pues si no están seguros, pueden mirar aquí con esta instrucción, miran desde qué fecha arranca. Pues al colocar aquí 0 es la primera fecha y GMT es Greenwich Meridian Time. Para saber la hora local, pues digamos que aquí este retorna un objeto que permite, bueno, devuelve aquí los años, mes, día, bueno, y en fin uno puede ver en detalle cada uno de los elementos y recuperar lo que necesite para pues hacer operaciones. Es más, si uno necesita imprimir la fecha con algún formato especial, puede utilizar esta otra función. Aquí le da el formato y aquí da la fecha que necesitamos. Ok, el formato pues hay diferentes opciones que se pueden utilizar para indicar cómo quiere que sea el formato. De acuerdo, aquí con calma pues pueden leer las opciones que hay. Uno de los métodos más interesantes que tiene Time es Sleep. Aquí recibe como parámetro un tiempo y lo que hace es detener la ejecución del programa durante un determinado tiempo. Veamos el siguiente código que tenemos. Entonces, básicamente lo que hace es tomar un tiempo, lo imprime, luego duerme, en este caso sería por 3.5 segundos, luego toma nuevamente el tiempo, lo imprime y resta los dos tiempos. Vamos a ver qué sucede cuando ejecutemos este. Listo, toma el primer tiempo, se duerme 3.5 segundos, toma el segundo tiempo y resta los dos. Observen que efectivamente sí se durmió, bueno, un poquito más de 3.5 segundos. Es importante tener en cuenta esto, que Sleep no duerme exactamente 3.5 segundos, sino que puede ser un poquito más dependiendo de lo ocupado que esté el sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con Linux, con Windows, que para aplicaciones que requieren pues mucha precisión del tiempo, pues no nos sirven. Nos toca buscar otras estrategias, ¿de acuerdo? Ya cuando vean microprocesadores encontrarán pues ya que pues las aplicaciones desarrolladas sobre eso, pues sí permiten contabilizar exactamente el tiempo que necesitamos con una precisión de microsegundos. No podemos asegurar el tiempo porque si el sistema operativo está muy ocupado haciendo alguna tarea, pues puede tomarse más tiempo del que nosotros pues estemos trabajando. Ya ahí habría que mirar en detalle el sistema operativo. Entonces, pues la idea es que pues podemos hacer como algunas estadísticas y esperar algunas cosas y si la aplicación no es así muy grave, pues listo. O sea que si se demora un segundo o 2 segundos el sistema no se vaya a quemar el motor o alguna cosa así, volvamos a ejecutar el siguiente y observemos que el tiempo, bueno, aquí imprime el primer tiempo, luego imprime el segundo. Observen que en este estuvo mejor. Voy a responder una pregunta que me hicieron. ¿Cuál era la diferencia entre depth return y depth yield? Bueno, ensayémoslas. Aquí armé una rutina, precisamente le puse el nombre depth return. ¿Ok? ¿Y qué hace? Pues simplemente retornar hola mundo. Entonces aquí, miremos, def return, pero sin paréntesis, me dice que es una función. Al colocarle los paréntesis, ahora sí, ejecuta la función y lo que hace es retornar hola mundo. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con def yield. Listo, entonces le puse el mismo nombre, def yield, y lo que hace es producir hola mundo. ¿Ok? Entonces, si la llamo, perdón, si la ejecuto sin los paréntesis, pues me dice que es una función. Observemos que es como lo mismo, hasta ahí no hay mucha diferencia, ¿no? Es muy similar. Pero ahora sí le pongo los paréntesis. Veamos a ver qué hace. Entonces, cuando teníamos una rutina def return, la ejecutaba. Pero ahora, cuando tenemos def yield, nos devuelve, nos dice
nos regresa un generador. ¿Ok? No está ejecutando la rutina, sino que devolviendo un generador. Recuerden que el generador tiene next. Entonces next es un método, debería yo ponerle paréntesis, aquí se me olvidaron. Listo, aquí si no le coloco los paréntesis, ahora sí le coloco los paréntesis y ahí sí con next ejecuta. Claro, como es un generador, el generador se ejecuta es con next y entonces devuelve hola mundo. Bien, entonces ya quedó clara la diferencia. Vamos entonces a ver una aplicación de las de def yield como corrutina. Entonces, aquí tenemos una corrutina porque utiliza yield, ¿ok? Tiene un parámetro n igual 1 y vamos a tener aquí un ciclo. El ciclo es el número de veces que tiene n. Por defecto es 1, pero le podemos variar ese valor. Entonces, lo primero que hace es producir cuál es su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero apenas entra, produce cuál es su nombre. Veamos entonces, voy a detenerme aquí, no voy a mirar más la corrutina, sino vamos a mirar cómo se usa. Entonces, utilizamos aquí una variable y aquí creamos la corrutina. ¿De acuerdo? Acuérdense que una cosa es crearla y otra cosa es ejecutarla. Para ejecutarla necesitamos next. ¿Ok? Entonces primero se crea, después se ejecuta la corrutina y entonces con next recoge el producido. Entonces aquí produce cuál es su nombre y aquí retoma, entonces pregunta quedó con el producido. Listo, ahora entramos aquí a un ciclo. El ciclo lo que va a hacer es input, va a solicitar por el teclado y vamos a escribir aquí cuál es la pregunta. Ejecutemos y veamos a ver qué va a pasar. Entonces, cuando yo lo ejecute, aquí va a decir input, ¿cuál es su nombre? Entonces me toca escribir aquí mi nombre. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la inicial de Alberto. Listo. Observen una cosa. Aquí cuando creé la corrutina le pasé el parámetro de 3. Entonces este ciclo se va a repetir 3 veces. Pero recuerden que íbamos acá. El ciclo paró y retornó el nombre. Entonces el nombre lo tomó aquí en la variable pregunta. Pregunta viene aquí. Cuando dije input pregunta, entonces él escribió cuál es su nombre que estaba aquí, lo colocó acá. Entonces le vamos a dar la inicial de Alberto. Listo. Entonces, cuando yo le dé enter, él devuelve aquí la respuesta. Entonces, esa respuesta va a tomar la corrutina que habíamos creado y se le va a enviar esa respuesta a corrutina. Por eso le ponemos aquí send y le envía la respuesta. Cuando yo le envío la respuesta a la corrutina, entonces la corrutina ahí sí vuelve y le entrega esa respuesta aquí a nombre. Y entonces él imprime aquí su nombre es y aquí la inicial A, que fue lo que pasó acá. ¿Sí ven? Luego, después hay otra sentencia yield. Entonces él va a producir cuál es su código. Entonces, cuando miren que send, además de enviar la respuesta que llegó a nombre, va a recibir un parámetro que es este, cuál es su nombre, y ese parámetro es el que lo devolvemos aquí a pregunta. ¿De acuerdo? Entonces observen que hay una conversación entre las dos rutinas, por eso se llama corrutina, porque está funcionando, pues digamos que es como están conversando las dos, no hablan al tiempo. Observen que primero habla una, después habla el otro. Sí estamos, se mantiene ahí como una conversación entre las dos rutinas. No es que termina toda la primera rutina para seguir la segunda, sino se van turnando, ¿ok? Primero ustedes, después yo. Eso es importante notar esa diferencia. Más adelante vamos a ver rutinas que sí pueden hablar al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces veremos a ver cómo funciona. Terminemos este ejercicio y veamos qué pasa. Entonces, después de que él pregunta, devuelve aquí, entonces viene a pregunta y como es un ciclo infinito, entonces viene, recuerden aquí que él le preguntó cuál era su código, entonces él viene, repite el ciclo y vuelve otra vez a hacer otra pregunta. Y entonces toma cuál es su código y entonces aquí lo imprime.
¿Cuál es su código? Entonces vamos a decirle que el código de A es 1. Listo. Ok. Y entonces, ¿qué pasó ahora? Él devolvió el 1, la respuesta, entonces ese código lo devuelve aquí a código, imprime su código es y terminó el primer ciclo de la corrutina. Entonces empieza el segundo. Entonces va a preguntar otra vez cuál es su nombre. Entonces le vamos a decir, digamos que Bernardo empieza por B y recordemos, devuelve, perfecto. Entonces imprime su nombre es B y después viene aquí al otro ILT, cuál es su código, entonces regresa aquí. Bien, entonces aquí se quedan conversando, ya sabemos, entonces pongámosle aquí el código 2. Entonces después podemos, nos pregunta el tercer ciclo comienza, le damos el tercer ciclo y ya, terminó. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de def yield, cuando terminaba y el ciclo generaba un error stop iteration. Como aquí no le tenemos que atrape ese error, pues lo genera. Pero podríamos decirle que atrape el error para que no genere, no se detenga y pues pueda seguir. A diferencia del def yield, en def await sí pueden hablar al tiempo, varios. Bueno, prácticamente al tiempo. Ahorita veremos a qué se refiere con ese. Veamos con el primer ejemplito sencillo. Entonces definimos la rutina principal. Entonces observen la sintaxis. Primero usamos async para indicar que la rutina, o pues va a ser una corrutina que es asincrónica. Bien, def, el nombre de la corrutina, print hello y tenemos la palabra await. ¿De acuerdo? Ya no usamos time sleep, sino async io sleep. ¿De acuerdo? Para este funciona con async. Pero ya veremos las ventajas más adelante. Bueno, y después prime word. Entonces ya imaginarán qué es lo que hace, ¿no? Entonces cuando le decimos ejecute, pues imprime hello, espera un segundo y word. Bueno, no es muy diferente a lo que ya habíamos visto. Veamos solo algunos detalles. Cuando le decimos que nos deje ver qué es principal, pues simplemente pues será una función, claro que es asíncrona, ¿ok? Bueno, ahora que la ejecute, entonces ya él no la ejecuta porque no es una rutina de def return, sino que es una corrutina. ¿De acuerdo? Observen que tampoco es un generador como en el caso de def yield. Este lo llama ya ahora sí corrutina. Bien, veamos ahora sí un ejemplito más interesante. Entonces, en este caso, bueno, imprimimos el tiempo para mirar cuándo empieza y cuándo termina. Aquí vamos a crear dos rutinas. La primera simplemente es una rutinita que demora un tiempito y después imprime algo. Entonces aquí los parámetros es el tiempo que demora y qué es lo que va a decir. Todo esto pues fue tomado pues de estas de la documentación de Python. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí armamos nuestra rutinita, bueno, corrutina porque también es async def, se llama principal. Y entonces, pues lo primero que hace es imprime la hora en que va a empezar, luego llama la rutina y observen que cuando definimos una rutina async, toca llamarla usando await, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Entonces decimos say after y después de, vamos a ponerle un segundo y después hola, después de 2 segundos, mundo y después imprime el tiempo. Y llamamos nuestra rutina. Acuérdense que como esta es async, entonces la llamamos con await. Claro que este es acá, la primera porque es que esta está funcionando sobre Júpiter. Si no estuviera funcionando sobre Júpiter, sino que estuviera en su shell, entonces la principal rutina la tienen que llamar con async io run y aquí pues el nombre de la rutinita, ¿no? Pues en este caso sería principal. Bueno, entonces ejecutémosla, ya imaginarán qué es lo que pasa, ¿no? Entonces arranca, imprime hola, después espera 2 segundos, imprime Word y termina. ¿Qué pasa si en vez de colocar aquí 1, coloco 3? Entonces, miremos, cuando se ejecuta, pues cuenta los 3 segundos, llama hello, después cuenta 2 segundos, llama word y listo, terminó. O sea que en total demora 3 más 2, 5 segundos. Aquí podemos ver, empezó en 27 y terminó en 32.
¿Ok? Ahora vamos a ver esta. Aquí tenemos principal, normal, pero ahora vamos a usar una funcioncita de async.io que se llama create task. Y vamos a llamar nuestra rutina say after, bueno, un segundo, después hello. Lo mismo creamos otra tarea, say after, 2 segundos, word, y ahora llamamos las dos tareas. Observen lo que pasa. Ejecutamos y entonces dice Hello World. Ah, bueno, no imprimió ahí el primer tiempo. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Algún error. Ok, bien. Voy a cambiar aquí por 3 segundos. A ver qué sucede. ¿Qué creen que sucede? Observen lo siguiente. Cuando primero imprimió Word y después Hello. ¿Por qué razón? Resulta que cuando las coloco dentro de Task, ambas empiezan a ejecutar al tiempo. Imprimir Word termina en 2 segundos. Hello imprime en 3, entonces va a demorar lo que demore la máxima de las dos, o sea, será 3 segundos. Observen, empezó en 32 más 3, 35. ¿Sí ven? Entonces ya no toca primero esperar a que se ejecute una y después la otra, sino que las dos están al tiempo. ¿Ok? Genial. Eh, Usualmente cuando los computadores tienen un solo procesador o si la tarea se ejecuta en un solo procesador, entonces una se realiza mientras la otra duerme. ¿De acuerdo? Entonces por eso es muy importante poner a dormir las tareas para que se puedan realizar las otras tareas que están pendientes. Bien, vamos a ver otra sintaxis para realizar lo mismo. Esta es más sencilla porque observen que solamente tengo que utilizar una rutina que se llama gather. En esta, aquí coloco de una de las dos rutinas que voy a utilizar. El hasta que no realice estas dos rutinas no termina. Ok, entonces llamamos entonces a principal como es usual. Estos no se necesitan. Aquí vamos a quitar este de acá y este de acá. Listo, entonces vamos a ver cómo quedaría. Entonces él llama hello, después llama word. Perfecto. Y listo. Si nosotros ponemos aquí 3 segundos, entonces primero llamará word, 2 segundos word y después un segundo después hello. Bien, quisiera hablar antes de terminar de dos tarjetas que permiten usar Python y permiten manejar periféricos. El primero es la Raspberry, que pues es un computadorcito de bajo costo, el cual tiene sus pincitos que permiten pues controlar motores o tener sensores. Bueno, aquí un paréntesis. Si van a controlar motores que sean optoacoplados, que no vaya a ser que alguna inductancia que genere el motor les dañe la tarjeta. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Sí, entonces tiene unos pincitos y con Python podemos controlar los sensores y manejar los motores. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un robotcito que apenas sienta que se estrella con algo, alguno de los sensores que toca, entonces lo que hace es invertir la dirección del motorcito, ¿de acuerdo? Entonces cuando sienta que se estrelló con otra cosa, pues cambia la dirección del motor y así entonces empieza como a tantear y buscar un camino. Eh, Bien, hay que hacer una aclaración acá. Como este computadorcito, el Raspberry Pi, utiliza Linux, Linux pues no asegura que hay un tiempo de respuesta entre la lectura y la señal que envía el motor. ¿De acuerdo? Entonces, pues estadísticamente uno puede aproximar que un tiempo aproximado es un milisegundo, pero ese tiempo puede variar porque si hay algún proceso importante que está realizando, pues el tiempo se puede aumentar. Sin embargo, la ventaja del Raspberry es que permite pues conexiones a internet, entonces permite adquirir datos, subirlos a internet o inclusive se puede montar un servidor web acá y entonces consultar los datos que se están tomando en tiempo real o generar algún tipo de control. Siempre y cuando, pues, ya digo, no sea muy importante el tiempo entre la toma del dato y la respuesta que debe ejecutar.
sí estamos. Hay unos sistemas operativos en tiempo real que ya pues digamos se comprometen a que el tiempo no va a pasar de un determinado valor, ¿no? Aproximadamente es del orden de milisegundos para Python, ¿ok? Esos tiempos se pueden mejorar si en vez de trabajar Python se trabaja C y no se utiliza un sistema operativo, sino se programa directamente se compila directamente para ejecutar sobre el procesador. ¿De acuerdo? Pero eso ya depende de la aplicación que ustedes necesiten. Bien, el otro sistemita que yo quería hablar es este. Esta es una tarjeta que tiene un procesador ARM, básicamente es el mismo de la Raspberry Pi, entonces también puede ejecutar Linux aquí y por lo tanto se puede correr Python. Pero además de tener el ARM y que se pueda correr Linux, tiene una FPGA. La ventaja de la FPGA es que sobre la FPGA podemos crear un hardware que ese sí aseguramos que el tiempo de respuesta no va a pasar de determinado valor. Y podemos aquí hacer procesamiento ya sea de imágenes, por ejemplo, podemos tener entradas HDMI y procesar la imagen, pues procesar audio, también entradas de audio, salidas de audio. Entonces es la ventaja de tener la FPGA. Entonces la idea es que uno se realiza la programación de la FPGA para hacer un procesamiento de bajo nivel y ya la información procesada se puede trabajar desde Linux con Python y subirla a internet, bueno, o hacer un tratamiento ya más de alto nivel, ¿ok? Entonces esto permite los dos mundos, ¿no? El del hardware con el del software. Incluso se pueden tener preconfigurado varios sistemas sobre la FPGA y dependiendo del momento se puede cambiar de un hardware a otro. Sí, eso es chévere de esta tarjetica. Bien, bueno, eso es todo lo que les quería comentar por el día de hoy. Entonces, bueno, ya ahora sí pueden realizar el ejercicio que está planeado para el día de hoy. Ok, nos vemos.